No puedes permitirte enamorarte, papá. La voz de mi hijo no llegó desde la puerta ni desde el comedor. Llegó desde ese punto exacto de una casa donde las frases ya no parecen dichas, sino calculadas. Yo estaba en el corredor que conecta la biblioteca con la cocina, con una servilleta todavía en la mano, porque había ido por otra botella de vino. Afuera, sobre el jardín, caía una lluvia menuda de abril. Adentro, sobre mi vida, acababa de caer algo peor. Me quedé quieto. No hice ruido. Ni siquiera respiré como debía. Si se mete con esa mujer, dijo Marina, mi nuera, con la misma calma con la que ella elige flores para la mesa, nos cambia todo el panorama. Hubo un silencio breve. El sonido de un cubierto sobre porcelana, el crujido de la madera vieja de mi biblioteca, y luego la voz de Daniel, mi único hijo, la voz que yo había escuchado diciendo papá por primera vez hacía 42 años, cuando todavía no sabía pronunciar la R. Ya dije que no va a pasar. Y si pasa, lo detenemos. La lluvia golpeó los cristales con una suavidad indecente. Algo se abrió dentro de mí. No un dolor. El dolor tiene calor, tiene pulso, tiene sangre. Aquello fue más frío, más limpio, una claridad. No debía estar escuchando. Pero ya era tarde para la decencia, demasiado temprano para el perdón. Él cree que todavía puede hacer lo que quiera, continuó Marina. Viajar, salir, ilusionarse, como si no entendiera la edad que tiene. Daniel soltó una risa corta. Mi padre entiende perfectamente. El problema es que siempre cree que el corazón está por encima de las consecuencias. Consecuencias, dijo la palabra como quien habla de una mala inversión. No sé cuánto tiempo estuve pegado a la pared. Recuerdo el papel de la servilleta arrugándose dentro de mi puño. Recuerdo el olor del vino abierto sobre la mesa del comedor. Recuerdo pensar, con una serenidad que me asustó, que la casa donde había amado a una sola mujer durante 39 años estaba siendo usada ahora para hablar de mí como si yo ya no fuera un hombre, sino una fecha pendiente. Después escuché el nombre. Elena es el problema, dijo Marina. Y entonces entendí que no hablaban de una abstracción. Hablaban de ella, de la única persona que, en 5 años de viudez, había conseguido que yo volviera a mirar una ventana sin sentir que del otro lado estaba la ausencia. Cerré los ojos. Sentí el peso de la casa sobre mis hombros. La madera del piso, los retratos en el pasillo, las lámparas de hierro que Alma eligió una tarde en San Miguel de Allende porque dijo que una casa debía alumbrar bonito incluso cuando se quedara en silencio. Alma, mi esposa, muerta hacía 5 años, 2 meses y 13 días. No cuento el tiempo por costumbre. Lo cuento porque hay pérdidas que se vuelven una forma de reloj. Volví al comedor con la botella de vino en la mano y una sonrisa que no me pertenecía. Daniel levantó la vista apenas un segundo. Marina me agradeció con esa dulzura impecable que usan algunas personas cuando creen que ya ganaron. Yo serví el vino. Pregunté si querían más pan. Hablamos del clima, de una fuga en el departamento de Providencia, de que a Sofía le estaba yendo bien en la preparatoria, de cualquier cosa que mantuviera la mentira de pie. Nadie sospechó que en el pasillo acababa de morir algo. Cuando se fueron, la casa hizo lo que hacen las casas viejas cuando uno se queda solo. Respiró. Apagué las luces del comedor, dejé los platos para la mañana siguiente y fui a sentarme a la biblioteca. Encendí la lámpara verde del escritorio. La misma lámpara bajo la que Alma llevaba las cuentas de la empresa cuando todavía teníamos más sueños que capital. La luz cayó sobre mis manos. Eran manos viejas. Sí, con venas marcadas, con la piel más delgada, con una cicatriz pequeña en el pulgar derecho de la vez que quise arreglar una puerta. Yo solo y Alma me dijo, riéndose, que había hombres que envejecían y otros que insistían en desafiar la ferretería. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. A los 72 años uno cree que hay cosas que ya sabe de sí mismo. Yo, por ejemplo, creía que la traición de un hijo me iba a romper. En cambio, me ordenó. Abrí el cajón del escritorio y saqué un cuaderno negro sin estrenar. En la primera hoja escribí una sola frase. Esta noche escuché a mi hijo hablar de mi vida como si le estorbara. No dormí. A veces la claridad no deja dormir. Me quedé repasando los últimos años como quien revisa una casa después de un incendio invisible. No los últimos meses. Los últimos 5 años. Desde que Alma murió. La mañana del funeral, Daniel me abrazó con fuerza frente al panteón y me dijo al oído que yo no volvería a estar solo mientras él viviera. Yo le creí, no solo porque estaba destruido, sino porque era mi hijo. Porque uno puede desconfiar del mundo, de los socios, del gobierno, de los hombres que sonríen demasiado en las notarías, de los amigos que preguntan cuánto dejó la empresa antes de preguntar cómo estás.
pero no de la criatura que viste dormir con fiebre sobre tu pecho. No del niño al que enseñaste a andar en bicicleta detrás de la glorieta de Chapalita, corriendo tú, sudando tú, mientras él aprendía el equilibrio creyendo que el mérito era todo suyo. Y sin embargo, los años posteriores empezaron a verse distintos bajo la luz de esa noche. La ayuda con mis cuentas, las visitas de los domingos, siempre puntuales, siempre un poco más interesadas en mis papeles que en mi ánimo. Las veces que Daniel me dijo que ya no era buena idea que manejara de noche. Las veces que Marina sugirió, con voz amable, que quizá convenía vender la casa grande porque mantener tanto espacio para una sola persona era poco práctico. Las llamadas en las que mi hijo me pedía, casualmente, que le reenviara un estado de cuenta. Las preguntas sobre Elena formuladas con una cortesía tan delgada que debajo se veía el control. Todo había estado ahí. Yo había decidido llamarlo amor. A la mañana siguiente me hice café, abrí las ventanas al olor húmedo de las jacarandas y seguí escribiendo en el cuaderno. La primera vez que Daniel se ofreció a ayudarme con el banco fue un año después de la muerte de Alma. Yo acababa de olvidar una cita con el contador. Nada grave. Estaba todavía aprendiendo a vivir sin una mujer que había sido mi memoria emocional y mi orden práctico. Daniel vino esa tarde. Se sentó a la cocina conmigo y me habló como hablan los hijos cuando mezclan afecto con superioridad sin darse cuenta. No es para quitarte nada, papá. Es para hacerte la vida más fácil. La frase me había parecido noble. Ahora me sonaba entrenada. Le di acceso conjunto a 2 cuentas. Por cualquier emergencia, dijo. Yo firmé. Pensé que aquello era sensato. No sabía que, desde ese momento, cada movimiento mío iba a tener testigo. No sabía que le estaba entregando una ventana a mis hábitos, mis decisiones, mis impulsos, mis libertades. Seguí recordando las navidades en las que Marina insistía en sentarse en la cabecera para ayudarte con los platos. Las veces que, sin pedir permiso, revisó documentos en el escritorio. Aquel viaje a Mazamitla que cancelé porque Daniel me convenció de que 2 horas de carretera para un hombre de mi edad eran un riesgo innecesario. Aquel comentario casual, meses antes, cuando mencioné a Elena por primera vez. ¿Elena Robles?, preguntó Daniel, sirviéndose whisky como si nada. ¿La viuda del pianista? No era pianista, era luthier. Restauraba instrumentos. Da igual, dijo, y sonrió. Solo ten cuidado, papá. La gente sola a veces se apega rápido. No dijo tú te apegas. No dijo, puedes salir lastimado. No dijo, quiero protegerte. Dijo, la gente sola. Como si yo fuera ya una categoría. Como si el hombre que diseñó media docena de edificios en Guadalajara, levantó una constructora desde cero y enterró a su esposa sin derrumbarse en público hubiera sido reducido, de pronto, a un viudo administrativamente vulnerable. Ese mismo día decidí ver a Elena. Nos conocimos 8 meses antes en el antiguo Teatro de Gollado, durante una colecta para restaurar el archivo musical de una asociación cultural. Yo había ido por compromiso. Ella estaba junto a un piano vertical, con una linterna pequeña entre los labios, revisando una bisagra suelta en la tapa. Recuerdo perfectamente la escena porque hay momentos en que la vida, sin avisar, cambia de tono. Llevaba el cabello recogido en un moño imperfecto, unas manos finas manchadas con polvo oscuro y una blusa azul marino arremangada hasta los codos. No era una mujer que quisiera impresionar a nadie. Era peor, era una mujer que estaba completamente ocupada siendo ella misma. Me miró como si me hubiera esperado. ¿Tiene usted cara de saber distinguir un do mayor de una puerta mal colgada?, me preguntó. Yo me reí, no por el chiste, sino porque llevaba años sin reírme con sorpresa. Desde entonces nos encontramos varias veces. Primero en actividades del Centro Cultural, luego en un café sobre Avenida La Paz, después en caminatas largas por el Parque Rojo, hablando de ciudades, de pérdida, de comida, de libros, de lo humillante que puede ser que los jóvenes te hablen fuerte sin que se los pidas. Elena se había quedado viuda 3 años antes. No hablaba de su dolor como de una corona. Lo hablaba como se hablan las cicatrices cuando ya dejaron de sangrar y siguen doliendo con la lluvia. No hubo nada rápido entre nosotros. Por eso la frase de mi hijo me lastimó tanto. No era el miedo a que yo hiciera una locura. Era el terror a que yo todavía pudiera ser feliz. La llamé ese mediodía. ¿Interrumpo?, pregunté cuando escuché su voz. Solo estaba peleando con un clavicordio del siglo XIX, dijo. Gana él, por si quieres saber. Sonreí, pero no le devolví ligereza. Ella lo notó enseguida. Arturo, ¿qué pasó? No le conté todo. Aún no. Le dije que había escuchado algo feo,
algo que me obligaba a revisar mis asuntos. Hubo un silencio al otro lado. ¿Estás en peligro?, preguntó. La forma en que dijo «estás» y «no te sientes» me hizo enderezarme. No lo sé todavía. Entonces averígualo. Y no lo hagas solo. Esa misma tarde llamé a Inés Becerra. Inés había sido pasante en la firma de un amigo mío. 38 años, abogada patrimonial, afilada sin necesidad de levantar la voz, y con esa cualidad rara de las personas inteligentes de verdad. Escuchaba completo antes de opinar. Nos vimos al día siguiente en su despacho, en una torre de vidrio donde todo olía a aire acondicionado y café caro. Le conté lo que había oído. No dramatizó. Tampoco me trató como a un anciano frágil. Hizo preguntas concretas. ¿Qué cuentas? ¿Qué propiedades? ¿Qué permisos? ¿Qué firmas? ¿Qué cambios de testamento? ¿Qué acceso digital? ¿Qué contactos médicos? ¿Qué antecedentes de evaluaciones? Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró. Don Arturo, lo primero que necesito saber es si alguien está construyendo una ruta para cuestionar su capacidad. La palabra me cayó encima como una losa. ¿Capacidad? ¿A qué se refiere? A que, si alguien quiere controlar sus decisiones sin esperar una herencia, el camino más eficaz es convencer al entorno de que usted ya no está en condiciones de decidir por sí mismo. No respondí enseguida. Entonces recordé algo. 3 meses atrás, Daniel insistió en acompañarme con un geriatra que yo no conocía. Dijo que era una revisión de rutina, que todos los hombres de mi edad debían hacerse un chequeo integral. Yo accedí. El médico me hizo preguntas extrañas. ¿Qué día era? ¿Qué presidente había antes? Que repitiera 3 palabras. Que dibujara un reloj. Me reí incluso, pensando que era el tipo de ridiculeces que uno acepta para que los hijos se sientan tranquilos. Salí de ahí molesto, pero no alarmado. Ahora, sentado frente a Inés, sentí por primera vez un hilo helado bajándome por la espalda. «Quiero copia de ese expediente», dijo ella. «Y quiero, desde hoy, que ningún papel se firme sin que yo lo vea antes». ¿Cree que mi hijo? Creo que usted escuchó lo suficiente para dejar de usar la palabra cree. Salí del despacho con un plan y con algo que me dolía más que la sospecha, la vergüenza de haber tardado tanto en ver. Pero hay una edad en la que la vergüenza ya no puede dirigir la vida. Solo llega, se sienta un rato, y luego uno sigue. Elena me esperaba esa tarde en una cafetería escondida detrás del Hospicio Cabañas. La luz de las 5 se filtraba sobre las mesas de mármol. El lugar olía a canela y pan tostado. Ella me vio entrar y supo, por la forma en que me quité el saco, que la verdad iba a sentarse con nosotros. Le conté todo, desde el pasillo hasta el despacho de Inés. No me interrumpió ni una vez. Solo me tomó la mano cuando mencioné la palabra capacidad, y en ese gesto hubo algo más poderoso que la compasión. Hubo reconocimiento, como si supiera exactamente lo que se siente cuando intentan convertir tu vida en un expediente. «Mi hija quiso hacer eso conmigo cuando murió Ernesto», dijo al fin, con una voz que parecía haber cruzado fuego. «No por maldad pura, por miedo, por control, por esa mezcla asquerosa de amor y ambición que a veces tienen los hijos cuando confunden cuidar con administrar. No lo logró, pero aprendí algo. ¿Qué cosa? Que la gente que quiere decidir por ti necesita primero que dudes de ti». Nos quedamos en silencio. Afuera pasaba un camión dejando una nube de ruido detrás. En la mesa contigua una pareja discutía en voz baja sobre una mudanza. Todo seguía moviéndose con una normalidad insolente, como si mi vida no estuviera cambiando de forma. «No voy a dejar que me conviertan en un trámite», dije. Elena asintió. «Entonces vas a tener que hacer algo más difícil que proteger tu dinero». «¿Qué?» «Proteger tu deseo». La palabra me desarmó más que cualquier amenaza. Porque tenía razón. Todo aquello no trataba solo de cuentas y propiedades. Trataba de algo mucho más íntimo. Mi derecho a querer a alguien, a volver a elegir, a no vivir el resto de mis años en el estado de prudencia decorativa al que mis hijos querían reducirme. Esa noche Daniel me llamó. «¿Cómo estás, papá?» La voz correcta. El tono medido. La preocupación exacta. Antes, yo habría escuchado ternura. Ahora escuchaba técnica. «Bien». Me pasó por la cabeza que tal vez sigue sensible por lo de mamá. A veces, después de tantos años juntos, uno busca llenar vacíos donde no conviene. Miré la lluvia acumulada en la ventana de la biblioteca. «¿Quién te dijo que estoy buscando llenar algo?» Se quedó callado 2 segundos de más. «Nadie. Solo lo digo porque te conozco». «No, Daniel. Me conociste. Que no es lo mismo». Colgué antes de que pudiera acomodar la conversación a su favor. En los días siguientes, Inés empezó a moverse. Consiguió copia del expediente del geriatra.
Revisión cognitiva sugerida por familiar directo. Observaciones vagas sobre impulsividad afectiva reciente, necesidad de seguimiento y recomendable acompañamiento en decisiones patrimoniales importantes. No era suficiente para declararme incapaz, pero sí para abrir una narrativa. Y una narrativa, cuando se instala en la familia, puede ser más destructiva que una sentencia. También descubrimos que Daniel había pedido por correo a la administradora del edificio del Departamento de Providencia un avalúo actualizado para fines internos. Había consultado un estado de predial. Había solicitado, sin decírmelo, una cita con un notario amigo suyo para revisar estructura sucesoria. Todo bajo la máscara de prever. Prever, otra palabra elegante para la codicia cuando se viste de hijo. Empecé a revisar mi casa con ojos nuevos. La biblioteca donde Daniel había pasado tardes enteras de niño haciendo tareas mientras Alma y yo cerrábamos presupuestos. La terraza donde celebramos sus 15 años con carne asada y una lluvia de verano que nos obligó a meter mesas y seguir riéndonos adentro. La recámara del fondo donde Alma pasó sus últimas semanas mirando el jardín como si quisiera memorizar cada hoja. La escalera donde Sofía, mi nieta, se sentaba a escuchar historias cada vez que venía de Nina y me pedía que le contara cómo había sido la ciudad antes de los edificios altos y los anuncios luminosos. Sofía. Pensé en ella porque, entre tanta niebla, era la única persona de esa casa extendida que todavía me miraba sin calcularme. A los 17 años tenía esa mezcla preciosa y peligrosa de inteligencia y rabia moral. Dibujaba extraordinario. Llenaba cuadernos con retratos, fachadas, manos. Daniel decía que eso era una fase. Marina quería que estudiara negocios. Yo, cada vez que podía, le compraba carboncillos y papel caro, como se ayuda a los talentos que aún no saben defenderse. Fue ella quien me mandó el mensaje que confirmó que yo no estaba exagerando nada. Abuelo, ¿puedo verte mañana? Sola. Por favor, no le digas a mi papá. Nos vimos en una panadería de Santa Tera a las 6 de la tarde. Llegó con uniforme, mochila, el cabello recogido a medias y los ojos demasiado atentos para su edad. No se sentó enseguida. Antes de que me arrepienta, dijo, te voy a decir algo y luego tú haces lo que creas mejor. Le pedí un chocolate caliente. No quiso. Se quedó jugando con la servilleta. Escuché a mi mamá hablando con mi papá en la noche, dijo al fin. Dijeron que, si no aceptas firmar por las buenas, van a hacer una reunión con un médico y con el licenciado Garza para que entiendas que es por tu bien. También dijeron que Elena te está manipulando. Sentí una indignación tan limpia que por un instante me tranquilizó. ¿Qué más escuchaste? Bajó la vista. Que si te casas con ella, cambias todo. Y que a tu edad la gente se vuelve caprichosa. La palabra gente volvió a aparecer. Era así como me estaban borrando. No enfrentándome como a un hombre concreto, sino disolviéndome en una categoría. Le tomé la mano a mi nieta. Gracias. Sus ojos se llenaron de una furia triste. No quiero meterme, abuelo. Pero tampoco quiero quedarme callada mientras te tratan como si ya no fueras tú. Nunca quise llorar frente a los hijos. Tampoco frente a los socios. Menos frente a los nietos. Pero ese día tuve que mirar el reflejo del horno detrás de la barra para no quebrarme en la mesa. Le prometí que iba a manejarlo con cuidado. Ella me hizo prometer algo más. No dejes que te asusten por estar solo. La frase me acompañó hasta la noche. No dejes que te asusten por estar solo. Eso era exactamente lo que estaban haciendo conmigo desde hacía años. Convencerme de que la edad te vuelve deuda, de que la viudez te vuelve peligro, de que el deseo después de cierta edad es una vergüenza social, de que el amor, cuando peina canas, necesita permiso familiar. 2 días después llegó la emboscada. Fue un sábado por la mañana. Daniel y Marina aparecieron sin avisar. Traían esa energía especial de la gente que viene a ejecutar algo. Yo ya estaba preparado. Había dejado la biblioteca ordenada, los documentos importantes fuera de la casa, el cuaderno negro dentro del cajón falso del escritorio. Inés sabía que venían. Le había escrito apenas vi el coche de Daniel entrando por la reja. Les abrí con serenidad. ¡Qué sorpresa! Marina me besó en la mejilla. Pasábamos cerca y pensamos en verte. Mentira pequeña. Siempre son pequeñas al principio. Se sentaron en la sala. Daniel dejó una carpeta de piel sobre la mesa. Ni siquiera intentó esconderla. Papá, queremos hablar contigo de algo importante. Ustedes dirán. Daniel cruzó las piernas. Marina acomodó el bolso sobre su regazo. Nos preocupa que estés tomando decisiones muy rápidas, dijo él. Y creemos que, por tranquilidad de todos, sería bueno dejar algunas cosas ordenadas. Sacó unos documentos.
poderes, autorizaciones, representación patrimonial ampliada, acceso operativo, designaciones preventivas, bonitos nombres para la toma de control. Los ojeé con calma. ¿Y esto? Marina intervino antes que Daniel. Es una protección, don Arturo. Si un día se siente mal, si tiene una urgencia, si necesita que alguien actúe por usted, todo estaría listo. ¿Y por qué tanto apuro? Daniel sonrió. Porque ya vimos lo que pasa cuando las cosas se dejan para después. No podemos permitirlo. Recorde. Levanté la vista. Voy a revisarlos con mi abogada. Lo que ocurrió en la cara de Daniel fue mínimo. Apenas una tensión en la mandíbula. Pero la vi. ¿Abogada? Sí. Inés Becerra. Marina tomó aire por la nariz. No sabíamos que ya estabas asesorándote. Hay varias cosas que ustedes no sabían. Silencio. Papá, dijo Daniel, dejando caer la voz a un registro más íntimo. No quiero que gente de fuera se meta donde no hace falta. Somos familia. Precisamente por eso, respondí, prefiero que alguien de fuera vea claro. No grité, no ironicé, no les di el drama que necesitaban para presentarme como alterado. Me limité a ser preciso. Fue peor para ellos. Se fueron 20 minutos después, con la carpeta intacta y la amabilidad rota por debajo. En la puerta, Daniel me abrazó. Ya no lo sentí como abrazo, lo sentí como medición. Aquella tarde, Inés me confirmó que debíamos movernos con rapidez. Revocamos autorizaciones bancarias. Cambiamos accesos digitales. Blindamos la casa de Chapalita y el departamento de Providencia dentro de una estructura patrimonial con usufructo vitalicio para mí. Redactamos un nuevo testamento. Creamos un fideicomiso cultural con una cláusula clara. Una parte importante de mi patrimonio se destinaría, después de mi muerte, a la restauración de espacios artísticos y a becas para jóvenes creadores, entre ellos, si así lo merecía y lo deseaba, Sofía. No dejé fuera a mi hijo por venganza. Lo dejé fuera del control inmediato. La diferencia importa. También pedí algo más. Quise grabar una declaración en vídeo. No por melodrama, por higiene. Quería que no quedara ni una grieta donde alguien pudiera insinuar después que yo no sabía lo que hacía. En esa grabación, vestido con saco azul y sentado en la biblioteca que Alma y yo construimos juntos, dije mi nombre completo, mi edad, la fecha, los nombres de mis propiedades, el sentido de mis decisiones, la absoluta claridad de mi voluntad y algo que no estaba en el guión legal pero sí en mi verdad. Quien ama no administre el final de otro como si ya hubiera ocurrido. Cuando terminamos, Inés apagó la cámara y me ofreció agua. Yo estaba cansado, pero entero. Van a presionar más, dijo. Lo sé. ¿Está listo? Pensé en Elena. No solo en su rostro, sino en la sensación casi olvidada de esperar la hora de verla. Ahora sí, respondí. Ella y yo empezamos a vernos más. No a escondernos. A existir. Fuimos a desayunar birria un domingo al centro, donde vapor empañaba los vidrios y la gente hablaba como si todos fueran primos. Fuimos al Tianguis de Antigüedades Avenida México, donde Elena se detuvo 20 minutos frente a una caja de partituras húmedas. Fuimos al lago de Chapala una tarde de viento claro, y nos sentamos a mirar el agua mientras los lancheros gritaban ofertas inútiles a los turistas. No sé si estoy enamorándome de ti o recuperando una versión de mí que creía perdida, le dije. Elena sonrió sin mirarme. Las dos cosas suelen venir juntas. Su mano estaba cerca de la mía sobre la banca de hierro. No la tocó. Yo tampoco. A esa edad, la electricidad ya no necesita contacto para sentirse. Pero el deseo de vivir volvió con tal fuerza que me dio miedo. Miedo no de perderla. Miedo de entender cuánto tiempo había pasado obedeciendo una tristeza que yo confundí con fidelidad a Alma. Aquella noche fui a la recámara y abrí el último cajón del tocador de mi esposa. Todavía guardaba su perfume seco, un pañuelo bordado, una libreta pequeña con listas de supermercado y una carta sin sobre. No iba dirigida a mí. Decía para Daniel, si alguna vez hace falta que te acuerdes. Me senté en la orilla de la cama. La tinta azul estaba apenas deslavada. Tu padre ama de una forma que no siempre sabe explicar. Por eso muchos pueden confundirlo con debilidad. No lo hagas tú. Si un día lo ves viejo, no te equivoques creyendo que se volvió menos hombre. Solo será más frágil por fuera. Cuídalo sin mandar sobre él. Y si vuelve a enamorarse cuando yo ya no esté, no lo traiciones llamando vergüenza a su derecho de seguir vivo. Tuve que dejar la carta sobre las piernas porque ya no veía bien. No por la edad, por las lágrimas. Alma, incluso muerta, acababa de llegar antes que todos. Guardé la carta en el saco.
No sabía aún cuándo la usaría, pero supe, con una certeza que me enderezó la espalda, que ya no estaba solo lo esencial. La presión aumentó la semana siguiente. Daniel me llamó 4 veces en 2 días. Luego dejó mensajes de voz. Luego apareció una tarde con un médico. Yo estaba en la terraza con Elena, tomando café. Ver a mi hijo detenerse al encontrarla sentada junto a mí fue una escena que jamás olvidaré. No por el escándalo, por la desnudez de su rostro. Durante 2 segundos exactos se le cayó la máscara, lo vi. El cálculo herido, la propiedad ofendida, el niño que nunca aprendió que amar no es poseer. No sabía que estabas acompañado, dijo. Y yo no sabía que ibas a venir con un doctor sin avisar. El hombre, un tipo pulcro de barba recortada y sonrisa administrativa, dio un paso adelante. Solo quería saludar, señor Salvatierra. Su hijo comentó que había algunas cosas que revisar. Mis signos vitales están perfectos, contesté. Mi agenda también. Elena no dijo una palabra. Solo se quedó sentada, con la taza en la mano, observando como quien ha visto esta clase de violencia maquillada muchas veces. Daniel cambió de estrategia. Papá, no hagas esto más difícil. ¿Difícil para quién? Para todos. Otra vez todos. Siempre todos cuando en realidad quieren decir ellos. Vine a pasar la tarde, dije, mirando al médico. No a someterme a una inspección. Daniel apretó los dientes. Desde que apareció esta señora, todo se volvió raro. Ahí sí Elena habló. Muy despacio. No soy una aparición, joven. Soy la parte de la vida de su padre que usted no alcanza a controlar. El silencio fue hermoso. El médico se excusó con una tos mínima y entendió que debía irse. Daniel tardó un poco más, como si su orgullo todavía buscara un lugar donde apoyarse. Al final se marchó sin despedirse de Elena. Yo me quedé de pie en la terraza, viendo el portón cerrarse. Esto va a ponerse feo, dije. Elena dejó su taza. No, ya estaba feo. Solo que hoy lo viste de frente. Tenía razón. La verdadera fealdad no estaba en la pelea. Estaba en los años anteriores, cuando todo se disfrazaba de cuidado. 2 noches después, Sofía apareció en mi casa llorando. Abrió la puerta a Amalia, la mujer que me ayuda con la limpieza desde que Alma enfermó. La encontré en la cocina, abrazándose a sí misma. ¿Qué pasó? Mis papás están insoportables, dijo, secándose la cara con rabia. Discutieron por dinero. Mi mamá dijo que si no resuelven lo tuyo, se les cae el proyecto de Valle Real. Ahí estaba, el corazón financiero del asunto. Daniel llevaba tiempo intentando entrar a un desarrollo inmobiliario más grande de lo que podía pagar. Había invertido dinero que no tenía, suponiendo un futuro que ya había repartido antes de tiempo. No era solo ambición, era endeudamiento, era ansiedad de estatus, era la clase de desesperación que convierte a la familia en garantía. ¿Escuchaste algo más? Mi papá dijo que no pensó que fueras a reaccionar así, que siempre cedes, que toda la vida has cedido. Respiré hondo. Quizá esa era la herida más antigua entre nosotros. Yo había confundido la paz con ceder. Daniel había confundido mi paz con permiso. Sofía levantó la cabeza. Abuelo, ¿vas a dejar que te destrocen? No respondí enseguida. Miré por la ventana la sombra de la jacaranda sobre las losas del patio. Pensé en Alma, en el teatro, en Elena, en el sobre invisible que todavía se movía entre mi hijo y mis bienes. Entonces dije la frase que, al pronunciarla, cambió de verdad el rumbo de todo. No, y tampoco voy a seguir viviendo como si la única manera de no perder a mi familia fuera dejar de ser yo. Sofía no lo entendió del todo en ese momento. Yo sí, porque no estaba hablando solo de abogados. Estaba hablando de amor, de libertad, de la decisión que llevaba semanas creciendo dentro de mí como un incendio silencioso. Esa misma noche invité a Elena a cenar en casa. Cociné yo, nada extravagante. Un filete sencillo, puré con mantequilla, espárragos a la plancha, vino tinto, velas bajas en la terraza porque el clima estaba perfecto y porque había cosas que no podían decirse bajo luz de techo. Ella llegó con un vestido color hueso y unos aretes diminutos de plata. El cabello suelto. Ningún afán de parecer más joven. Ninguna disculpa por el tiempo. Comimos despacio. Hablamos de la infancia, de las ciudades que nos quedaron pendientes, de la extraña forma en que la gente trata a los viudos como si siguieran casados con un fantasma que no conviene traicionar. En algún momento, cuando ya estábamos sirviendo el postre, saqué la carta de Alma. Encontré esto, dije. Se la mostré. Elena la leyó en silencio. No lloró. Levantó la vista y me miró con una ternura tan honda que tuve que agarrarme del borde de la mesa.
Tu esposa debió de haberte amado muchísimo. Lo hizo, y te conocía. Asentí. El aire olía a tierra húmeda y jazmín. A lo lejos ladró un perro. Yo tenía 72 años, una cicatriz en el pulgar, un hijo que planeaba administrarme la vejez y una mujer sentada enfrente que me devolvía al cuerpo. No quise esperar más. Quiero pedirte algo que a mi edad ya no debería pedirse con vergüenza, dije. Ella sonrió apenas. Eso suena serio. Quiero que estemos juntos de verdad. No escondidos entre cafés y caminatas. Juntos. Quiero viajar contigo. Quiero desayunar contigo los domingos. Quiero llevarte al teatro y pelearme contigo por tonterías pequeñas y escucharte tocar madera vieja mientras yo leo a tu lado. Quiero. Me detuve porque la emoción me cerró la garganta. Quiero dejar de vivir a medias para no incomodar a gente que confunde mi vida con una antesala de la herencia. Elena bajó los ojos un instante. Luego los levantó llenos de algo feroz y suave al mismo tiempo. Sí. No me preguntó si. ¿Qué? No me pidió definiciones. No quiso prudencia. Solo dijo sí. Y ese sí hizo más por mi dignidad que todos los papeles que había firmado esa semana. Nos besamos en la terraza con una lentitud que solo conoce la gente que ya no tiene que demostrarle nada a nadie. No fue un beso de juventud. Fue mejor. Fue un beso con historia, con pérdidas detrás, con conciencia de finitud, con gratitud. Un beso que no borraba a los muertos. Los honraba. La noticia no tardó en explotar. No porque la anunciáramos, porque en las familias el control tiene oídos. Alguien vio mi coche frente al edificio de Elena 2 mañanas seguidas. Alguien comentó. Marina confirmó. Daniel me llamó esa misma tarde. No contesté. Llamó 10 veces más. Luego llegó un mensaje. Tenemos que hablar hoy. Esto ya se salió de proporción. La frase me dio risa por primera vez desde aquella noche del pasillo, como si la proporción correcta de mi vida dependiera de su aprobación. No respondí. La gran confrontación ocurrió un domingo. Daniel insistió en hacer una comida familiar en su casa de Puerta de Hierro. Dijo que estaría Sofía, que quería arreglar las cosas, que no tenía sentido seguir tensando la relación. Fui porque ya no le tenía miedo a la verdad. Fui también porque sabía que cierta clase de hombres solo muestran su rostro final cuando creen que todavía pueden imponer condiciones. La casa de Daniel era impecable y fría. Mármol claro, cristales inmensos, muebles carísimos sin una sola marca de vida. Marina había puesto una mesa perfecta en el jardín. Había flores blancas, copas delgadas, servilletas de lino, carne a las brasas y esa sonrisa social de quien prepara una escena antes de ejecutar un movimiento. Al principio todo transcurrió bajo esa normalidad laboriosa que usan las familias rotas para no desmoronarse frente a los invitados de sí mismas. Sofía estaba callada. Marina servía. Daniel bebía más rápido de lo normal. Y entonces, como ocurre siempre en las historias que llegan al límite, alguien dijo la frase equivocada. No fui yo, fue Daniel. Papá, estaría bien que no confundieras compañía con decisiones irreversibles. Lo dijo delante de todos. Ni siquiera esperó quedarnos solos. Levanté la vista de mi plato. ¿A qué te refieres exactamente? Marina intervino con tono conciliador. Nadie cuestiona que tengas derecho a rehacer tu vida, don Arturo. Solo creemos que hay momentos en los que conviene ser prudente. ¿Prudente con qué? ¿Con quién se acerca?, dijo Daniel. Con lo que firma, con lo que promete. Sofía dejó el tenedor. Papá, basta. Él la ignoró. No puedes tomar decisiones así a tu edad. La frase quedó vibrando sobre la mesa como un insecto venenoso. Yo apoyé la servilleta junto al plato. Mi edad no te autoriza a faltarme al respeto. Daniel se inclinó hacia adelante, ya sin el cuidado habitual. Lo que no me autoriza es quedarme sentado viendo cómo una mujer se mete en la vida de mi padre justo cuando hay bienes, propiedades y asuntos delicados en juego. Sofía se puso de pie. No puedes hablar así de él, ni de ella. Marina la mandó callar con la mirada. Yo respiré una vez, solo una, y entonces decidí terminar la obra. Saqué del saco la carta de Alma. La coloqué en la mesa, justo entre Daniel y yo. Antes de seguir hablando de prudencia, lee esto. Daniel frunció el ceño. ¿Qué es? Tu madre, hablándote desde antes. No quería leerla. Lo noté, porque hay hombres que, frente a la ley, todavía intentan negociar, pero frente a la voz de la madre muerta, tiemblan. Tomó la carta. Leyó. Vi cómo el color le abandonaba el rostro línea por línea. Marina quiso inclinarse para mirar. Él apartó el papel apenas un poco, con un gesto involuntario de vergüenza. Cuando terminó, dejó la carta sobre mantel. Nadie hablaba.
El viento movía apenas las copas. A lo lejos un jardinero encendió una podadora que no arrancó y el sonido fallido de la máquina me pareció el retrato perfecto de mi hijo en ese instante. Yo no, empezó. No, lo interrumpí. Hoy no vas a decirme lo que quisiste o no quisiste hacer. Hoy voy a hablar yo. Saqué una carpeta del portafolio. No la aventé. No hice teatro. La puse sobre la mesa con la delicadeza de quien deja caer una verdad irreversible. Aquí están las copias de todo lo que ya se hizo. Revocación de accesos, nueva estructura patrimonial, fideicomiso, testamento, designaciones, declaración de voluntad. Todo legal, todo claro, todo fuera de tu alcance y del de cualquier persona que vuelva a tratar mi vida como una operación pendiente. Daniel abrió la carpeta con manos tensas. Vi el momento exacto en que entendió que no quedaba ninguna puerta. Ninguna. La casa donde estaba sentado. Mi casa de Chapalita. El departamento. Las inversiones. Los derechos sobre la empresa residual. Todo. Marina palideció de un modo casi imperceptible, pero yo llevaba meses viéndola demasiado bien como para perderme ese detalle. ¿Nos quitaste todo?, preguntó ella, y por fin apareció su verdadera voz. No la voz amable. La voz del agravio. La miré. No. Ustedes intentaron adelantarse a algo que no les pertenecía. Yo puse orden. Daniel levantó la cabeza. Sus ojos ya no tenían superioridad. Tenían otra cosa. Miedo mezclado con humillación. Soy tu hijo. Sí. Y precisamente por eso tu traición duele como duele. Tragó saliva. Te está manipulando. Miré a Elena, que había aceptado venir y estaba sentada al otro extremo de la mesa, serena, bellísima, inmóvil como una llama bien protegida. Luego volví a Daniel. No. Lo que pasa es que por primera vez en años alguien me recordó que sigo vivo. Nadie se movió. Ni Sofía, ni Marina, ni siquiera el viento. Entonces dije lo único que faltaba decir. Me voy a casar con Elena. Marina se quedó sin aire. Daniel se puso de pie de golpe. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Papá, esto es una locura. No. Locura es haberme tratado como un hombre en cuenta regresiva mientras yo seguía aquí respirando. Él dio un paso hacia mí. No amenazante. Desesperado. ¿Por ella estás destruyendo a tu familia? La frase me atravesó, pero no como él esperaba. Porque de pronto vi todo con una nitidez casi cruel. La inversión caída, la casa prestada al banco, la presión social, el miedo a bajar de nivel, el resentimiento antiguo de un hijo que nunca soportó que su padre fuera más querido que obedecido. Lo vi entero, y por verlo entero, pude responder sin rabia. No, estoy salvando lo único decente que queda de ella. Daniel parpadeó. ¿Y nosotros qué? Pensé en decir muchas cosas. Pensé en enumerar cada gesto, cada mentira, cada inspección disfrazada de visita, cada papel escondido, cada médico inoportuno, cada palabra que me fue reduciendo. No lo hice. Algunas verdades son demasiado grandes para caber en una lista. Ustedes, dije al fin, decidirán si quieren ser mi familia o mis acreedores sentimentales. Recogí la carpeta. Tomé la mano de Elena. Miré a Sofía. Ven a verme mañana. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Me fui de esa casa sin mirar atrás. No temblé hasta que cerré la puerta del coche. Entonces sí. Apoyé la frente en el volante y dejé salir el aire como si hubiera estado conteniéndolo desde el funeral de Alma. Elena se sentó a mi lado sin hablar. Esperó. Esperó como espera la gente que sabe que el dolor, cuando sale, necesita espacio y no consejos. Creí que iba a sentir triunfo, le dije al cabo de un rato. Pero no se parece al triunfo. ¿A qué se parece? Miré por el parabrisas la calle impecable, los árboles podados, la gente paseando perros perfectos delante de casas perfectas. A una amputación necesaria. Ella tomó mi mano. A veces salvarse se parece más a perder una parte que a ganar algo. Nos casamos 6 semanas después. No hice una boda grande. No quería un espectáculo ni una provocación. Quería una verdad. Fue una ceremonia civil pequeña en una casona antigua del centro. Sofía estuvo conmigo. Amalia también. Inés fue testigo. Elena llevó un traje marfil sencillo y un broche antiguo en el cabello. Yo llevé el reloj de Alma, porque el amor no se reemplaza. Se transforma en el hombre que eres cuando vuelves a entregarlo. Antes de firmar, miré a Elena. No vengo a empezar de cero contigo, le dije en voz baja. Vengo a empezar de verdad. Ella apretó mis dedos. Yo tampoco vengo limpia de pasado. Vengo llena de él. Por eso esto vale. Firmamos. Salimos al patio. Había una fuente pequeña,
bugambilias fucsias cayendo desde el muro y un cielo absurdo de tan azul. Un violinista joven, amigo de Elena, tocó una pieza breve que parecía hecha de aire y memoria. Sofía me abrazó con una fuerza que me dejó sin habla. «¿Te ves feliz, abuelo?» «Lo estoy. Te ves libre». Eso me hizo sonreír. Porque era cierto. No libre de dolor. No libre de consecuencias. Libre de permiso. Daniel no fue. Mandó un mensaje 2 horas antes. «No puedo apoyar esto». No contesté. Durante los primeros meses de matrimonio, el silencio entre mi hijo y yo fue total. No me buscó. Yo tampoco. A veces la distancia no es castigo. Es el único espacio donde una relación deja de pudrirse y empieza, tal vez, a desinfectarse. Elena se mudó a mi casa de Chapalita con una naturalidad conmovedora. No intentó reemplazar a Alma en nada. No movió un retrato sin preguntarme. No vació cajones. No reescribió la historia del lugar. Hizo algo mucho más difícil. Añadió vida sin exigir olvido. Puso una mesa de trabajo junto a la ventana de la biblioteca para restaurar pequeños instrumentos. Llenó la cocina de frascos con té. Abrió las ventanas más seguido. Volvió a haber música en la casa. La primera noche que durmió ahí, bajé a beber agua y la encontré descalza en el pasillo, mirando el retrato de Alma. No dijo nada por un rato. Luego habló sin volverse. Tenía una cara preciosa. Sí, y una mirada fuerte. También se giró hacia mí. «No voy a competir con tus muertos, Arturo». La miré con una gratitud casi dolorosa. «No tendrías por qué. Ellos no compiten. Nos acompañan». Ella asintió, y en ese momento supe que había hecho lo correcto. No solo legalmente, humanamente. El proyecto del fideicomiso avanzó. Decidimos destinar una parte importante a restaurar una vieja casona del centro y convertirla en una escuela taller de oficios artísticos y conservación. Elena dirigiría el área de instrumentos. Yo me encargaría del rescate arquitectónico. Sofía empezó a ir por las tardes a dibujar espacios y aprender técnicas de observación. La llamamos Casa de la Luz Tardía, porque hay cosas que solo se entienden cuando el día parece ir de salida. Un mes antes de la inauguración, Daniel llamó. Era tarde, casi medianoche. Yo estaba revisando planos en la biblioteca. Elena ya dormía. Vi el nombre en la pantalla y sentí algo raro. No ira, no miedo, una tristeza sin dramatismo. La clase de tristeza que viene cuando una herida deja de sangrar y uno puede por fin ver su forma. Contesté. Durante 3 segundos no habló. Después dijo, «Hola, papá». Su voz sonaba distinta, más gastada. «Hola. No sé si sea buen momento. Si llamaste, es porque lo es». Escuché una respiración larga al otro lado. «Vendí la casa». No supe qué responder enseguida. «La de Puerta de Hierro». «Entiendo». No pude sostenerla. Cerré los ojos. La caída había llegado. No me alegró. «Lo siento». Se rió sin humor. «No, no lo sientes. Y no tendrías por qué. Solo, necesitaba decírtelo yo antes de que te enteraras por alguien más». Me quedé callado. «Marina y yo estamos separados», añadió. La noticia quedó flotando entre nosotros como esas noticias que uno siente antes de oírlas. Sofía me dijo algo de eso. Fue todo muy rápido. La soberbia también cae rápido cuando encuentra suelo. Daniel tardó en seguir. «Yo de verdad pensé que estaba cuidándote». No respondí. No porque no tuviera algo que decir, sino porque todavía quería escuchar si había debajo algo más verdadero. «Bueno, no. Eso no es cierto», admitió, y oírlo corregirse me sorprendió más que cualquier disculpa. «Al principio sí quise ayudarte. Luego empecé a contar con lo tuyo. A pensar que era lógico. A enojarme contigo por cosas que ni siquiera habían pasado. Me parecía injusto que pudieras enamorarte, cambiar planes, mover dinero, como si tu vida todavía no estuviera definida». La palabra casi no le salió. «¿Terminada?», dije yo. Silencio. Sí. Apoyé la cabeza en el respaldo. Nunca había oído a mi hijo tan desnudo. Eso fue lo que más dolió, Daniel. No que quisiera seguridad. Que me vieras terminado mientras yo seguía aquí. Del otro lado empezó a llorar. No con ruido, no con espectáculo, con ese llanto avergonzado de los hombres a los que nadie enseñó a perder sin endurecerse. «No sé cómo se arregla esto», dijo. Miré la puerta de la biblioteca. Más allá estaba la escalera. Más arriba, Elena dormía en mi casa, respirando dentro de la vida que yo había elegido. «No se arregla con palabras a medianoche», respondí. «Se empieza con verdad sostenida. Con tiempo,
con límites, y con la conciencia de que lo que se rompió no se repara porque tú lo necesites, sino porque yo quiera intentarlo. No contestó enseguida. ¿Y quieres? Pensé en Alma, en el pasillo, en la carta, en la boda, en Sofía dibujando, en la forma en que Daniel de niño se dormía en el asiento trasero después de los viajes y yo lo cargaba hasta la cama sin despertarlo. A veces el amor más difícil no es el romántico, es el que tiene memoria. No lo sé todavía, dije. Pero no cerré la puerta. Volvió a llorar. Nos despedimos sin prometer nada. Eso fue, curiosamente, el comienzo. No de una reconciliación fácil. No de un perdón cinematográfico donde todos se abrazan bajo la lluvia. Algo mejor. Algo real. Empezó a verme de vez en cuando en casa de la luz tardía. Al principio incómodo, cauteloso, como quien entra a una iglesia después de haberla ofendido. Saludaba a Elena con educación contenida. Me hablaba de logística, de proveedores, de cualquier cosa impersonal. Yo no lo empujé. Tampoco lo alivié. El perdón que se regala demasiado pronto suele volver a corromperse. Un sábado llegó con una caja. Encontré esto cuando vaciábamos la bodega, dijo. Era mi vieja regla T, la que usé en mis primeros años como arquitecto. La madera tenía manchas, el metal estaba opaco, pero seguía intacta. ¿La ibas a tirar?, le dije. No. Levantó la vista, por primera vez sin defensa. Quería quedármela, pero entendí que no todo lo que admiro de ti me pertenece. Esa frase sí me quebró por dentro. No lo mostré. Solo apoyé la mano sobre la regla. Gracias. Fue el primer gesto limpio entre nosotros en mucho tiempo. La inauguración de Casa de la Luz Tardía ocurrió en octubre, cuando el sol de Guadalajara se vuelve dorado y parece posar un segundo más sobre las fachadas antiguas. La casona quedó hermosa. Muros recuperados, pisos de pasta restaurados, un patio central lleno de macetas, salones para dibujo, carpintería fina, restauración de papel, música, lutería y arriba un pequeño archivo con los planos y cuadernos donados por familias que aún creen en la memoria. Vinieron vecinos, artistas, periodistas culturales, estudiantes, viejos amigos. Sofía expuso una serie de dibujos del proceso de restauración. En uno de ellos estábamos Elena y yo de espaldas, mirando el patio vacío antes de empezar la obra. Cuando lo vi, me quedé inmóvil. Nos hizo más guapos de lo que somos, dije. Ella se rió. No. Les dibujé lo que vi. Daniel llegó tarde, sin Marina, con un traje sencillo y el gesto de quien todavía no sabe si merece entrar. Yo estaba dando unas palabras en el patio. No preparé discurso escrito. Nunca me gustaron. Hablé de la ciudad, de lo que se cae cuando deja de cuidarse, de lo que se salva cuando alguien decide llegar a tiempo. Hablé de los oficios lentos, de la belleza que no da rendimiento inmediato, de lo fácil que es perder una casa, una memoria o una persona cuando se empieza a valorar solo lo que puede convertirse en cifra. Y al final dije, esta casa existe porque hace un tiempo entendí algo que debía entender antes. Que nadie, por amor, por miedo, por costumbre, tiene derecho a convencernos de que nuestra vida ya terminó mientras seguimos teniendo pulso. El amor no llega tarde en ninguna edad. La dignidad tampoco. No miré a Daniel al decirlo. No hacía falta. Cuando terminé, hubo aplausos, murmullos, abrazos. Elena me besó la mejilla. Sofía lloró abiertamente. Inés levantó su copa desde el fondo. Amalia me persignó a la distancia, como si yo volviera de una guerra privada. Daniel se acercó una hora después, cuando el patio estaba más disperso y la música en vivo empezaba a sonar. «Te quedó hermosa», dijo, mirando la casona. «Nos quedó», asintió, sin apropiarse de más. Vi el dibujo de Sofía. «Tiene talento». «Lo sé». Hizo una pausa. La dejé inscribirse aquí 3 tardes por semana. Lo miré. No era un favor. Era un cambio. Bien hecho. Metió las manos en los bolsillos. No espero que todo esté bien porque vine hoy. No lo está. Ya sé. Un silencio. La música flotaba entre el olor del mezcal, las bugambilias y la madera nueva. Pero me habría dolido perderte del todo, dijo. No respondió nadie por mi dentro del pecho. Ni la rabia, ni la justicia, ni la nostalgia. Solo una verdad cansada y firme. A mí también, admití. Eso fue suficiente. No nos abrazamos. No hacía falta todavía. A veces lo más honesto no es cerrar una herida. Es dejar de meter los dedos en ella. Han pasado 3 años desde aquella noche en el pasillo. Sigo recordándola con una nitidez extraña. La lluvia, la servilleta arrugada, la frase exacta. No puedes permitirte enamorarte, papá.
A veces pienso en lo cerca que estuve de obedecer sin saberlo, de achicarme, de ceder otra vez para conservar una idea de familia que, en el fondo, ya estaba enferma. La decisión que cambió todo no fue blindar propiedades, aunque eso importó. No fue grabar mi voluntad, aunque eso me protegió. No fue siquiera enfrentar a Daniel, aunque eso resultó inevitable. La decisión que cambió todo fue otra. Fue negarme a aceptar que el tramo final de mi vida debía vivirse con permiso ajeno. Fue elegir amar sin disculpa. Fue comprender que la soledad no se honra convirtiéndola en deber eterno. Fue entender que mi esposa muerta no necesitaba que yo me enterrara a su lado para demostrarle lealtad. Fue abrir la puerta de la casa, del cuerpo, del futuro y decir, todavía no se acaba. Todavía no me administran. Todavía no me reducen. Todavía no renuncio. Todavía no entrego el corazón como si fuera una firma notariada. Todavía no. Esta mañana, mientras escribo esto en la biblioteca, Elena está afinando un piano en el salón de abajo. Sofía, que ya estudia restauración y dibujo, discute con un maestro sobre proporciones en el patio. Daniel vendrá a comer el domingo. Ya no entra como dueño moral de nada. Entra como un hombre que aprendió tarde y está tratando, con errores y con trabajo, de merecer el lugar que quiere conservar. No sé cuánto tiempo me queda. A mi edad, nadie serio presume eternidades. Pero sí sé esto. La tarde cae distinto cuando ya no le debes tu vida al miedo. Y si alguna vez alguien escucha de labios de su propio hijo que ya no tiene derecho a enamorarse, ojalá haga lo que yo hice. Ojalá no pida permiso. Ojalá no se encoja para caber en la comodidad de otros. Ojalá recuerde, aunque le tiemblen las manos, aunque le duela la sangre, aunque la casa entera parezca volverse en su contra, que seguir vivo no es una cortesía que se negocia. Es un derecho. Y el amor, cuando llega después de la pérdida, no viene a traicionar el pasado. Viene a demostrar que el alma, si se la deja, todavía sabe abrir la puerta. Para imaginar visualmente esta historia bastan los rostros que sostienen el conflicto, la herida, la redención. Arturo, Elena, Daniel, Sofía e Inés. Son los cuerpos donde la historia se vuelve visible, donde la edad, el poder, la culpa, el deseo y la dignidad toman forma. Arturo Salvatierra, Photorealistic Cinematic Portrait of a 72 Mexican Man, Retired Architect, Dignified and Emotionally Complex, Strangular Face Often by Aid, Wall Medium Tan Skin. Silver Hair Come Back with Natural Volume, Depset Dark Brown Eyes Full of Intelligence and Heartbreak, Define No Se, Slight Under Eye Lines, Elegant Salon Pepper Eyebrows, Clean Save, Leon Bat Sally Build, Wearing a Talent Navy Blazer Over a Light Open Coyage Shirt, Classic Wristwatch. Subtle Scar on Right Thumb, Posture Upright with Quiet Authority, Expression Mixing Grief, Resilience, and Latte Life Awakening. Upscalo Guadalajara House Interior with Good Library Shelves and Green Bunker Lamp, Rainy Evening Atmosphere. Cinematic Warm Practical Lighting with Cool Window Reflections, Ultra de Teleskin Texture, Realistic Fabric, Premium Film Steel, Emotional Realism, 50mm Lens, Shallow Depths of Field. Elena Robles, Photorealistic Cinematic Portrait of a 66 Mexican Woman, Refined and Grounded, Widow Turne Instrument Restore, Luminous Olive Skin, Expressive Almonsape Dark Eyes, Elegant Cheekbones, Soft Smile Carrying History and Carry, Dark Chestnut Hair with Silver Strands Wool also in an imperfect low bun, Slender Hands with traces of good dust and varnish, Graceful Slim Build, Wearing a cream or debut blouse with rose sleeves, and their static silver earrings. Timeless style without trying to look younger. Presence calm. Warm. Fiercely self-possessed. Set in a historic cultural workshop with antique piano parts, sheet music, and good textures, latte afternoon golden light mixed with workshop shadows, cinematic realism, intimate emotional tone, premium Artose film aesthetic, 85mm lens, natural skin detail, subtle romantic glow. Daniel Salvatierra, Photorealistic Cinematic Portrait of a 43-year-old Mexican Man, successful looking body emotionally brittle, sharp jauline, expensive grooming, light medium tan skin, short dark hair perfectly styled, intense red eyes with hidden anxiety, fan 40 tension lines, athletic but slightly read body language, wearing a luxury charcoal suit with Nokia and a modern watch, palace corporate by masking control and insecurity, expression blending entitlement, pressure, and internal collapse. Set in a cold contemporary luxury home with glass walls and marble textures, neutral palette, controlled daylight, crisp cinematic contrast, upscale thriller drama mood,
Realistic Pose and Fabric, 50 mm lens, Subtle Emotion el Anis Pasture. Sofía Salvatierra, Photorealistic Cinematic Portrait of a Serial Mexican Girl, Observant, Talented, Morally Brave, Oval Face, Light Olive Skin, Dark Expressive Eyes, Natural Brows, Long Dark Hair Tied Loosely with Strands, Youthful But Intense Gas, Slim Build, Casual Artistic Including Like Overseas with Stare, Charcoal STNF Fingers. Sketchbook el de Gaines Chest, Personality Sensitive yet Defiant, Emotional Presence of Someone who's still much too young. Sedentary Stored Art, Courtier with Sketch Papers, Old Plaster Walls, Filtered Afternoon Sun, Realistic Coming of a Drama Tone, Cinematic Softness with Stronide Tell, Modern Latin American Film Aesthetic, 50 mm lens, Emotional Authenticity. Inés Becerra, Photorealistic Cinematic Portrait of a 38 Mexican Woman, Elite Inheritance Lawyer, Intelligent Tank Pose, Defined Facial Structure, Medium Skin Tone, Dark Straw Haircut at Shoulder Length or Taiba Cleanly, Sharp Focused Eyes, Minimal Elegant Makeup, Confident Posture, Taller Dark Suit with Subtle Gold Jewelry, Leather Portfolio in Hand, Vibe of Precision, Integrity, and Quiet Force, Expression can root back and passionate. Setting a modern legal office with glass, steel, and city skyline reflections, cool daylight balanced with warm desk lamp tones, cinematic legal drama style, Palace realism, 85 mm lens, premium professional atmosphere, subtle power instance.